Venimos hablando de los precios históricos del Bitcoin desde 2009 hasta hoy. Estamos en 2018, o sea, quedamos en 2018, estamos en 2024, pero bueno, quedamos hablando de los precios del 2018, donde les quiero recordar que en 2017 cerramos el año con unos $19.700 de Bitcoin. Le decía que fue un gran año donde se crearon un montón de nuevos millonarios y nuevos inversionistas del Bitcoin. ¿Qué pasó en 2018? Se les pinchó la burbuja a muchos de ellos, y los que no supieron aguantar la presión, bueno, obviamente hoy probablemente estén arrepentidos de haber vendido su Bitcoin en enero de 2018. ¿Por qué? Porque de 19.000 y algo dólares bajó a 6.300 en menos de un mes, ¿verdad? O sea, muy por debajo del 50%, una de las caídas del 2015 para adelante más grande que tuvo Bitcoin, después de haber tocado su punta histórica. Y después, no conforme con eso, si bien ya estaban bastante golpeados los inversionistas en el piso, en noviembre vuelve a caer a 3.300 dólares, lo que representó para el 2018 una pérdida del 76% del valor del Bitcoin, donde la tía en los almuerzos familiares te decía: viste, nene, y vos que tiraste tu plata en eso, ¿verdad? Pero espera, tía, porque la historia no terminó. Y ahí llega el 2019, donde la tía seguía teniendo razón, porque no pasaron muchas cosas en el precio del Bitcoin. Si bien volvimos a tocar 3.800, 4.000, 4.300, bajaba, no fue un año muy relevante. Recordemos que el halving había sido 2016, faltaba todavía un poquito, faltaba un año para el halving de 2020, pero cuando decimos 2020, todos nosotros tenemos recuerdos no muy felices de lo que pasó en ese fatídico año, ¿verdad? Así que vino la pandemia, y la pandemia obviamente afectó a todo el mundo de manera muy negativa, pero en el mundo del Bitcoin pasaron cosas bastante interesantes. Además de que hubo un halving en abril, cuando hubo lockdown, mucha gente que estaba encerrada en sus casas, como todos nosotros, en distintas partes del mundo, en prácticamente el mundo entero, la gente empezó a leer más sobre Bitcoin y empezó a tener una adopción muy rápida durante la pandemia. La cantidad de usuarios de Bitcoin se multiplicó durante la pandemia, a pesar de que el precio no aumentó mucho en los primeros meses, aunque sí se vio una fluctuación que fue a 8.500 dólares, y otra vez el precio o el premio, para los que creen, volvemos a los 19.000 dólares de los 2 años anteriores, ¿verdad? En 2017, perdón, 3 años anteriores, en 2017 terminamos el año con 19.000 dólares, después hubieron estas correcciones, esta baja del 76%, obviamente terrible, pero el que supo aguantar, por eso en el vocabulario Bitcoin, una de las palabras más utilizadas en inglés es hold, de sostener, de aguantar, ¿verdad? Ya en 2020 el Bitcoin sube a 19.000 dólares, volviendo a golpear un alto histórico. La inteligencia artificial no es magia. Soy Sofi Moreira, entusiasta de la tecnología, y hoy te cuento por qué. Las empresas de tecnología se apresuran demasiado en lanzar productos de inteligencia artificial, pese a que hay una amplia evidencia de que muestra que la inteligencia artificial comete errores, es difícil de controlar y suelen tener comportamientos súper impredecibles. Este comportamiento extraño de la inteligencia artificial se debe principalmente a que realmente no se conoce cómo lo que funciona el deep learning o aprendizaje profundo, que es la tecnología fundamental detrás del auge de esto que llamamos inteligencia artificial. El gran misterio es saber cómo estos modelos extensos de lenguaje como ChatGPT de OpenAI o Gemini de Google aprenden a hacer cosas que no les enseñaron a hacer. Es por eso que es muy fácil confundir lo que no conocemos con la magia. Incluso el nombre de la tecnología, inteligencia artificial, es trágicamente engañosa. Los modelos de lenguaje parecen inteligentes porque generan prosa humana al predecir la siguiente palabra en una oración. La tecnología no es verdaderamente inteligente, y llamarla de esa manera cambia sutilmente nuestras expectativas, por lo que tratamos la tecnología como más capaz de lo que realmente es. Muchos expertos del campo comparan con la física de los inicios del siglo XX, cuando Einstein empezaba a hablar de la teoría de la relatividad. Y aunque ahora mismo el enfoque de estudio está en cómo estos modelos producen lo que hacen, y no tanto en el por qué.
pero se necesita más investigación para saber el por qué hacen lo que hacen. ¿Vos qué opinás? Déjanos tus comentarios y tus mensajes en nuestras redes sociales de Voltaje. Cerrando finalmente el año de la pandemia, un año, como volvemos a decir, fatídico, pero para los inversionistas de Bitcoin bastante interesante, con $21.400. Y ahí empieza el 2022, que es la segunda ola donde hubo muchísima adopción a nivel mundial de cripto. Es más, hablamos de que las cripto, el Bitcoin o todo el mundo de blockchain tuvo en sus primeros 12 años de vida la misma cantidad de usuarios que tuvo Internet en sus 12 años de vida, ¿verdad? O sea, eso habla de un crecimiento exponencial muy interesante y de una adopción a la criptomoneda, ¿verdad? Volvemos a decir que la pandemia, con este crecimiento del precio, ¿verdad? Donde se multiplicó casi por 400 el precio, o por más de 400, hizo que mucha gente diga, bueno, quizás es momento de poner una monedita aquí. Y eso tuvo también su premio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en 2021 empieza la montaña rusa de emociones de Bitcoin que hemos visto en los capítulos anteriores, de que iba de 300 a 600, de 600 a 400 y así. Bueno, pero esta empezó a ser la verdadera montaña rusa, pero para arriba, ¿verdad? Empezamos el año con un enero maravilloso con $34.000, después tuvimos en junio con 46.000, llegamos a julio con 54.000 y parecía que esto no se iba a terminar. En octubre alcanza un máximo histórico de $66.000 y ojo que ahí fue cuando mucha gente dijo, uy, llegué tarde a esto, va a llegar a 250.000 el próximo mes. Hay muchísima gente que compró Bitcoin y no funciona así, papá. Hay que respetar lo que decimos desde el programa número 1, los ciclos del dinero. ¿Cómo hace la inteligencia artificial para simular la inteligencia humana? Sí o sí, si alguna vez buscaste inteligencia artificial en Google o donde sea, te topaste con las siglas LLM, Large Language Model, modelo extenso de lenguaje. Un modelo extenso de lenguaje, o LLM, Large Language Model, es un programa de la inteligencia artificial que reconoce y genera texto. Estos modelos se capacitan a partir de enormes cantidades de datos y, por lo tanto, el adjetivo extenso. En términos más sencillos, los modelos extensos de lenguaje son programas informáticos a los que se le dieron suficientes ejemplos como para que puedan saber cómo comunicarse como seres humanos y procesar otros tipos de datos mucho más complejos. Muchos de estos modelos se entrenan con información que ya está en Internet, sin embargo, la cantidad de las muestras influye en lo bien que los modelos extensos de lenguaje van a aprender el lenguaje natural. Estos modelos utilizan el aprendizaje profundo para saber cómo funcionan los caracteres, las palabras y las frases en conjunto. El aprendizaje profundo implica el análisis probabilístico de datos no estructurados, lo que finalmente permite al modelo de aprendizaje profundo reconocer distinciones entre las piezas de contenido sin intervención humana. Luego, estos modelos extensos de lenguaje se van afinando mediante la sintonización, que es básicamente lo que está haciendo ChatGPT y otros modelos al actualizarse constantemente gracias a los científicos de datos. En marzo del año siguiente, en el marzo del 2022, su Bitcoin valía $30.000, ¿verdad? Y eso, como digo y como hemos dicho en otras ediciones, el inversionista que primero que estaba dispuesto a seguir perdiendo o que entendía el ciclo del dinero y no vendió, históricamente sabía que lo iba a recuperar, pero que ya hablábamos en capítulos anteriores del índice del miedo. El índice del miedo en Bitcoin estaba altísimo, así que mucha gente empezó a vender, y ese que compró a 60.000 y obviamente vendió a 30.000 perdió un ponchazo de plata, ¿verdad? Pero el que aguantó sabe que Bitcoin y el mundo blockchain da revancha y que no todo está dicho. Así que el 2022 fue un año bastante correcciones, más que nada para abajo. Así que de nuevo aparecía la tía que te decía, ¿por qué invertiste en eso, nene? Pero ya iba a llegar 2023 con un montón de sorpresas.
¿Los sistemas de inteligencia artificial son conscientes o sensibles? Pese a que los modelos de inteligencia artificial aprenden de enormes cantidades de datos, todavía carecen de lo que es la emoción, la motivación y las experiencias, por lo que están muy lejos de alcanzar esa verdadera sensibilidad humana. ¿La inteligencia artificial reemplazará a las personas? Existe muchísima preocupación en cuanto a la inteligencia artificial y lo que pueda lograr y si puede reemplazar el rol humano. Pero lo que hay que tener muy en cuenta es que la inteligencia artificial está programada para sobresalir en tareas súper específicas dentro de roles, por lo cual es muy difícil que pueda reemplazar un puesto laboral completo. Y si hay algo que tenés que grabarte en la cabeza es que la eficacia de la inteligencia artificial radica en complementar la experiencia humana. Y el 2023 fue un año de lo que conocemos como recuperación y estabilidad, que es parte de los ciclos del Bitcoin. No un año muy relevante donde donde la aguja sísmica no se movió tanto, ¿verdad? Y cerramos un año más o menos en 33.000. O sea, seguimos diciendo que esa gente que se asustó por haber comprado a 60 y hoy estaba a 30, perdió considerablemente mucho dinero, pero recordemos que si alguien compró 2 años atrás, pudo haber comprado a menos de $3.000 y ya estaba a 30, ¿verdad? O sea, por eso depende de en qué ciclo compraste y qué estás haciendo con tu inversión en Bitcoin, ¿verdad? Así que si uno directamente ve los máximos históricos y los mínimos históricos, dice, estás perdiendo plata, cuando la realidad probablemente sea totalmente distinta, ¿verdad? O sea, yo pude haber comprado a 20.000 y si hoy está a 30.000, por más de que haya subido a 60.000 en algún momento, ¿cuánta plata seguí ganando? Hoy estoy ganando 10.000, ¿verdad? O sea, así que por eso es importante lo que siempre decimos en todas las inversiones, no solamente en los activos digitales, respetar los ciclos del dinero. Y mi sana recomendación no financiera es to hold, ¿verdad? Aguantar los bitcoins. Termina el 2023, un año pre-halving. Les recordaba que este año, en 2024, en abril, tuvimos halving y siempre el año pre-halving tiene mucha emoción. No fue tanto el caso del 2023 por varios motivos, porque el precio estaba muy trancado, ¿verdad? Podemos hablar de un promedio anual 2023 de $30.000 cuando todas las proyecciones hablaban de cerrar el año en 45, 48.000. Así que llega el halving 2024 sin pena ni gloria, pero volvemos a golpear los $60.000. Queda ahí varios meses por 59.000. Baja a 52.000. Después tenemos unos días de susto nuevamente a $49.000. Estoy hablando en los primeros meses de este año. Y hoy estamos esperando, como les decía siempre, después de un halving hay un fenómeno que se llamaba bullish, ¿verdad? Que es, les recuerdo, bullish por toro en inglés, de que después del halving el precio tiende a subir. Se entiende que este proceso de bullish puede empezar en enero, marzo del año que viene. ¿Por qué? Por lo que ya hablábamos en capítulos anteriores, que tiene que ver con la recesión en Japón, con la caída de la bolsa de Japón, que fue bastante momentánea, pero con la recesión en los Estados Unidos por la falta de empleo y año electoral y un montón de cosas que tienden a influir en estos fenómenos. Así que esa es la historia del precio del Bitcoin. Les recuerdo, si compraste hace 5 años, en 2009 pudiste haber comprado un Bitcoin a $600 y hoy tendrías $59.000. Así que es lo que siempre recomendamos, una inversión. No pongas lo que no estés dispuesto a perder, pero sí hacer tu propia búsqueda, tu propia investigación y aprender sobre los activos digitales, porque no es una forma de hacer economía que va a llegar, sino es una forma de economía que ya está entre nosotros y que puede transformar la vida de las personas que estudian, se forman sobre esto y apuestan a diversificar sus ingresos en parte con activos digitales. La intensidad es una magnitud eléctrica que se mide en amperios y es la capacidad que tiene de pasar energía a través de un conductor eléctrico. Es un conjunto de cables y transmisores y varios elementos que tienen como función entregar energía de un lugar a otro. Los smart contracts o contratos inteligentes son
cifras de código que están también hospedadas en blockchain y que nos sirven para dar instrucciones sobre un proceso que queremos realizar. Un smart contract puede ser el contrato de venta de una casa, de un vehículo. A diferencia del Bitcoin, por ejemplo, que hablamos en varios programas, el Bitcoin es específicamente una moneda. Recordemos que dentro de blockchain pueden haber programas, aplicaciones descentralizadas, productos financieros y en este caso también los smart contracts. Es más, hay muchos protocolos que se conocen como criptomonedas, pero que realmente son contratos inteligentes. ¿Por qué? Porque no solamente son dinero, sino que representan estas funciones de yo soy el propietario de algo en particular, como pueden ser los fan tokens que sacaron de los clubes de fútbol hace un par de meses. Por ejemplo, uno puede comprar un fan token del Paris Saint-Germain, cosa que nadie ahora quiere porque ya no está Messi, así que eso también es un smart contract. Cada vez existen más estudios que nuestra atención está más dispersa por todos los incentivos que tenemos. Hace 30 años hablábamos de solamente una pantalla, que era la televisión. Hoy hablamos de 7 pantallas, ¿verdad? Que tienen que ver con las tablets, los teléfonos, las computadoras, la vía pública, el televisor y un montón de cosas más, que hasta mi heladera tiene una pantalla que no sé para qué sirve, pero ahí está. Y bueno, esto hace que nuestra atención esté mucho más dispersa, y es más, los médicos y los psicólogos dicen que cada vez hay más diagnósticos de TDA, ¿verdad? O trastorno de atención dispersa e hiperactividad, que probablemente no tengan que ver con los tiempos en sí, sino que tiene que ver con la manera que nos adentramos en el mundo de la tecnología o con la facilidad de diagnóstico también. Un montón de cosas más, no me la piden por eso, es una opinión totalmente personal. Hay cosas muy buenas en Internet y hay cosas muy malas en Internet, pero en el proceso educativo es clave que nosotros podamos involucrar estas nuevas tecnologías. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a un profesor que tiene que hablar 90 minutos frente a una clase cuando sus alumnos, en verdad, a los 5 segundos, si no les gustó un video, hacen scroll para ver otro TikTok? O sea, hoy el proceso educativo tiene que estar apoyado por videos, tiene que estar apoyado por herramientas de inteligencia artificial, tiene que estar apoyado por estímulos que permitan a los estudiantes a fortalecer el proceso de aprendizaje. Además que está comprobado que la lectoescritura tiene una capacidad de atención, pero en cambio cuando estoy viendo un video pedagógico, cuando estoy escuchando un audio o cuando me están mostrando una imagen que cuenta una historia, mi proceso educativo es mucho más integral. Hola, soy Sofi y hoy nos encontramos en Penguin Academy, el lugar donde la energía se transforma en potencial humano. Actualmente se lleva a cabo Code Pro en modo Halloween ya, y hoy vamos a conocer este programa que entrena a la gente en código y programación, así que síganme y vamos a conocer de qué se trata. Hola, mi nombre es Delia Arcete y soy CEO de Penguin Academy. Penguin Academy es una academia de programación que llegó al Paraguay en el 2019, los cuales nosotros empezamos con bootcamps intensivos de 2 semanas y después evolucionamos a un programa de 8 meses. Code Pro es un programa intensivo de codificación para aprender a programar de 8 meses, en los cuales los participantes aprenden conceptos básicos a través de unos challenges donde van masterizando conceptos de tecnología. Code Pro empezó en mayo del 2024 con lo que es el bootcamp de 2 semanas. Después pasaron a la admisión que llamamos The Dive, y ahora están en The Huddle, donde están aprendiendo todos los conceptos básicos, y en una semana más estarían pasando a lo que es las especializaciones. La diferencia entre un bootcamp es que era 2 semanas muy intensas en las cuales los chicos aprendían todo lo que sea los conceptos más que básicos de la programación. El bootcamp era un programa intensivo de 2 semanas en las cuales los chicos estaban desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde continuado aprendiendo a programar. Ahora es también un programa intensivo, pero nuestras instalaciones están abiertas 24/7, donde los chicos pueden venir a aprender programación a su propio ritmo dentro de un periodo de 8 meses. La metodología de Penguin Academy es aprender a aprender. ¿Qué significa eso? Nosotros no tenemos un profesor per se, sino que tenemos challenges donde los participantes tienen que por ellos mismos ir a buscar las respuestas y trabajar en lo que le llamamos proyectos reales. Ellos lo hacen
entre pares y por supuesto usando todo el conocimiento que hay de la internet, de Google, de cómo usar Google, cómo usar ChatGPT. Entonces eso es, ellos tienen un periodo de tiempo en los cuales ellos tienen que solucionar este challenge y ahí presentar y tener una evaluación. Penguin Academy se enfoca en programación debido a que es un trabajo de alta demanda, no solamente ahora mismo acá en Paraguay, sino también a nivel mundial. Y también es porque es muy fácil de aprender, solamente hay que pasar adelante ese tabú, ese que es difícil, no es difícil. Entonces nos enfocamos en programación porque es algo que se necesita ahora mismo y es, por supuesto, la carrera del futuro. Junior usualmente tiene un salario de entre 500 y 800 dólares, depende de qué tan bueno uno sea. A nivel internacional, abarca a nivel de como un mínimo de $1000 ahora mismo. En CodePro no solamente les enseñamos la parte técnica a los participantes, sino que también trabajamos en sus habilidades blandas. Ellos tienen talleres de cómo manejar sus emociones, hay talleres de cómo ir a hacer entrevistas con otras empresas para buscar trabajo. Entonces nosotros no solamente nos centramos en la parte técnica, sino también en lo que es el 360 de cómo ser también básicamente un ser humano que está saliendo a tener un trabajo. Entonces nosotros nos enfocamos en darle las habilidades técnicas y las habilidades blandas para que ellos puedan ser fantásticos en cualquier trabajo que ellos vayan. Si es que no sos del área de tecnología, nosotros tenemos muchos casos de personas que vienen del área de psicología, del área de nutricionistas, del área de la cocina, del área de contaduría, de cuales la tecnología no fue su primera carrera, pero nosotros tenemos todas las herramientas para hacer que estas personas sobresalgan en lo que sería la parte de tecnología. No es algo que se tenga que ir básicamente en contra de la carrera, sino que más bien puede complementar lo que uno está haciendo ahora mismo, ya que le vamos a dar muchos conocimientos que se puedan aplicar también en el área que las personas en las que están trabajando. CodePro está ahora mismo en marcha, pero los preregistros para el 2025 ya se encuentran abiertos y te puedes preregistrar en penguin.academy. Entonces te esperamos para la convocatoria del 2025, que va a ser alrededor de abril y mayo del próximo año.